El Eh, futuro quis- está aquí, totalmente. Exactamente. Quisiera que habláramos de eso y de los planes, básicamente de las élites. Hemos visto cómo los medios han venido repitiendo mucho el plan del Foro Económico Mundial y hablan cada vez más de capitalismo inclusivo, de ya no el capitalismo de los stakeholders, sino de un capitalismo con responsabilidad. ¿Es eso posible, Daniel? Posible si no se tratara de la élite planetaria, obviamente. Si pensamos que la élite planetaria están pensando en nosotros todos los días, teniendo terreno que tengo en la Luna con la vista panorámica del planeta Tierra. Ahora, ¿qué significa cuando ellos hablan? Vamos a descifrarlo. ¿Qué significa inclusividad desde la óptica de esta élite? Puedes traducirlo como, por ejemplo, universalidad en contraposición a la palabra exclusividad. Entonces, el concepto de capitalismo inclusivo como teoría implica que la socialización de la sociedad se está expandiendo, pero no aparece el Estado en el centro, sino en vez de Estado tú tienes una corporación, por supuesto, transnacional, y no cualquiera y no de otro tipo. Hemos hablado del concepto de Estado-nación como Global 1.0, después hemos hablado de Global 2.0 como el mundo de empresas mundiales, sea poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen más poder que cualquier gobierno. Esas son las empresas transnacionales. Es decir, es ella quien derrota, digamos, al Estado, estas empresas transnacionales y privatizan sus funciones reguladoras. Y para ser aún más precisos, no estamos hablando de corporaciones, sino de los dueños de los principales entidades bancarias que financian, que forman este gobierno planetario, como si fuera el politburo global del Partido Comunista Planetario. Ahora, la responsabilidad de la actividad económica no recae en los accionistas de las empresas, sino en todo lo que nos están diciendo. Empleados, contratistas, compradores, consumidores en el Estado, ¿no? Las ganancias están cayendo, pero a cambio las corporaciones obtienen pleno poder sobre la sociedad en lugar de Estado, es decir, deja el Estado de tener el poder, lo que siempre han querido. Cambio del mundo de poder de Estado-Nación al mundo de corporaciones, empresa mundial, S.A., poderes fácticos económicos financieros que tienen mucho más poder que cualquier gobierno. Entonces, redistribuyendo el producto bruto o agregado que antes era el privilegio de los parlamentos elegidos por la sociedad que controlaba los presupuestos gubernamentales. Ahora no. Entonces, como resultado, decidieron esa gente hacer lo siguiente. Uno, las ganancias ya no deberían ser el objetivo de negocio. Dos, el objetivo será reducir la pobreza de la población, bajando precios y ampliando las ventas a los pobres para que se olviden de la política. Lo que te está diciendo es, gente, la política es una palabra muy sucia, vamos a dejar la política a nosotros, los expertos, y ustedes pueden dedicarse a pasarlo bien, videojuegos o el mundo virtual, cualquier cosa que queréis, renta básica, universal, pero la política no, nosotros nos ocuparemos de eso. Después también hablan de que las corporaciones no pertenecen a los accionistas, no les sirven a ellos, sino a la sociedad. Y nuevamente la próxima versión del corporativismo discute con el marxismo, traicionando, digamos, la neurosis de los autores de esta nueva ética burguesa. Fíjate que Christine Lagarde, la directora general, primero del Fondo Monetario, ahora del Banco Europeo, justificando el capitalismo inclusivo, dijo que Karl Marx está desactualizado y que el capitalismo actual se diferencia del Marx moderno, que él afirmó que el capitalismo es simplemente exclusivo, no inclusivo, ya que conduce a la concentración del capital en manos de unos pocos y saca del juego la mayoría, es decir, tú y yo y nosotros, condenando a nosotros a la pobreza. Ahora, dice Lagarde, es necesario ampliar la familiarización de las masas con los bienes del capitalismo y convertir así conclusiones de Marx en un oxímoro. Los críticos de Lagarde llaman la atención sobre el hecho de que Karl Marx llamó la actual crisis de los beneficios corporativos la ley de la tendencia a la baja de la tasa de beneficio, lo que implica un aumento de la polarización social de la sociedad entre ricos y pobres. Y por lo tanto, el capitalismo integral o inclusivo, como lo llaman la gente, para todos, es otra utopía.
el mismo oxímoron que Lagarde busca atribuir a Marx. Y sin embargo, esta utopía cuenta con el apoyo del Vaticano, que llama atención, o debería llamar la atención, que está resolviendo sus propios problemas, digamos, en esta historia. En primer lugar, ahorrando el dinero del Banco del Vaticano y reduciendo la ola defamatoria de los medios de comunicación liderados por los protestantes en los Estados Unidos, cabalgando sobre el tema, ¿cuál? Pedófila del episcopado católico. Entonces, la llegada al poder en los Estados Unidos de este demente pero católico Joe Biden brinda esta oportunidad. Entonces, para resumir, lo que estamos viendo con este capitalismo inclusivo es otro juego de manos de la élite para sacar lo poco que nos queda a nosotros y transferir la riqueza a ellos, la élite capitalista. Y bueno, de alguna forma u otra, Daniel, reconocen que el sistema que han convertido en rey, bueno, tiene graves problemas, pero no lo dicen directamente. Gravísimas Sí, problemas, el miedo, es decir, dale cuenta de una cosa, que esa gente tiene un miedo verdadero a los acontecimientos, porque a diferencia de nosotros, de la masa social, ellos sí que conocen su historia y conocen la historia de las revoluciones y conocen las historias de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, y podemos hablar de la Revolución Francesa como un hecho llevado a cabo por la élite británica, absolutamente cierto, para derrocar el único gobierno, digamos, el poder que tenía, que había construido a partir de 1438, es decir, Tratado de Florencia, y se ha construido el país más importante a nivel de la política, economía, a nivel social, a nivel cultura, arte, etcétera, desde 1438 hasta 1815, la caída de Napoleón. Por eso era tan importante para el Imperio Británico destruir, ¿sabes?, el legado de una Francia del mundo de Tratado de Florencia. Pero dicho eso, las consecuencias de las revoluciones, él lo tiene muy claro y lo tiene muchísimo miedo. así es. Y bueno, amigos, recuerden que ya este jueves es el próximo webinar de Daniel Stulin, Transhumanism Reset, Transhumanismo y Reseteo. Bueno, una pieza de información imperdible. Usted va a escuchar hablar ahí del plan real, lo que tienen preparado, de la revolución 4.0, de la poshumanidad, entre muchísimas cosas, las profesiones del futuro, cómo prepararse, cómo salvar los ahorros, teniendo en cuenta el plan de esta gente, ¿no? Y de esta gente vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de qué temen las élites. Y voy a colocar, con el permiso de Daniel, para la gente que duda siempre de lo que uno dice, transhumanismo, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Justo ayer se hizo, bueno, famosa esta publicación, se hizo tendencia esta publicación. Elon Musk acaba de anunciar, bueno, de que su tecnología cerebral, tiene una compañía de tecnología cerebral que se llama Neuralink, ha implantado un dispositivo en los cerebros tanto de monos, de simios, como de cerdos, ¿ok? Y que están probando para que los simios puedan jugar videojuegos con su mente. Esto es un paso realmente preocupante a un futuro, por lo menos oscuro, de la humanidad. Imagínense esto, ¿no? ¿Con qué se están metiendo? Y bueno, esto está sucediendo, amigo, mientras usted está preocupado en la política local, lo cual es totalmente válido y legítimo, pero esto está sucediendo, ¿no? Neuralink está jugando con los cerebros, está implantando chips, ¿ok? Entre otras cosas, para curar neurológicamente, dicen ellos, temas como el Alzheimer, la demencia, entre otras cosas, ¿no? Y aquí otro artículo sobre lo que viene, los próximos pasos, un cerebro cuántico. Esto ya es otra universidad en Europa que está hablando de un cerebro cuántico, es decir, un avance superior incluso a la inteligencia artificial. Bueno, Daniel, esto lo estamos viendo todos los días, pero la gente se queda con su realidad local, lo cual es totalmente legítimo, pero es bueno que entiendan que el mundo se está moviendo hacia el transhumanismo y nosotros totalmente callados. Daniel, ¿a qué le temen las élites? Mira, temen al caos, temen a nosotros, temen a las revoluciones, temen sobre todo a perder control. Mira, yo te quiero explicar desde la óptica de la última crisis, porque ya lo hemos vivido.
lo que está pasando ahora mismo. La gente pregunta qué es lo que está pasando en el mercado de plata, qué es lo que está pasando en el mercado de bonos, etcétera. Pero yo te quiero explicar desde la óptica de lo que ya hemos visto todos. Es decir, la crisis de liquidez del agosto del año 2007 en los mercados financieros europeos y estadounidenses, que demostró que lo que nos viene encima ahora, dentro de 3 o 4 meses, porque repito, la crisis de este año, la crisis del año 2021, la quiebra de los mercados, se nos viene encima, si no es marzo, abril, si no es abril, mayo, si no es mayo, junio, y si no ya entonces septiembre, como muy tarde. Vamos a volver a 1929, y te repito. Y están, Daniel, y quiero que incluyas ahí, están agarrados como perros en Wall Street, ¿no? Por el tema este que se hizo muy famoso de GameStop. GameStop es simplemente decir, es un ejemplo de la quiebra sistémica que estamos viviendo. Mira, hay dos maneras de salir de lo que estamos viviendo en este momento, lo que vivimos en el año 2008, de cualquier crisis. La primera consiste en detener forzosamente esta pirámide Ponzi de deuda, lo que implicaría el correspondiente servicio y reducción gradual. La segunda consiste en reiniciar pronto el incumplimiento masivo, con lo que tal vez se continuarán generando nuevas obligaciones de deuda. El problema de la primera opción es que con la misma paridad de poder de adquisición, Estados Unidos consume cerca del 40% del PIB mundial, y la diferencia con su propia producción es de casi el doble. Se debe principalmente a la emisión tanto del deuda como de dinero. Asimismo, si por ejemplo detener esta emisión implicaría un descenso doble instantáneo en el consumo total de Estados Unidos. Y nadie se atreve a detener la emisión de deuda. Desafortunadamente, la segunda opción, es decir, alivio de deuda, incumplimientos masivos, tampoco es mejor. De hecho, sería una repetición, como te he dicho antes, de lo que hemos visto en 1929 a 1930, que es un shock deflacionario, la misma caída. Estamos hablando de caída de 90%, solo que repartido a lo largo de varios años. Y con Biden esta caída va a ser mucho más brusca y mucho más rápida que con Trump, que también hubiese caído, pero no tanto. Y entonces, date cuenta que esta opción, a diferencia de la primera opción, puede darse de manera espontánea, como pasó en 1929. De hecho, estuvo a punto de suceder en agosto del año 2007, y lo único que pudo corregir o salvar, entre comillas, temporalmente la situación fueron fuertes inyecciones de liquidez y un descenso en las tasas de Estados Unidos que hace el aumento de la inflación. Ahora no es posible porque si en el año 2007, 2008 han gastado y usado todas las herramientas disponibles a nivel económico para salvar el sistema financiero, en vez de limpiarlo, sanearlo y salir mucho más fortalecidos, aumentado esta deuda, esta burbuja planetaria en 70%, esta burbuja hoy en día, que también lo comentamos muchas veces para los oyentes del Mercurio, ahora mismo es de 4 cuadrillones de dólares, de 4.000 trillones de dólares, es 4 y 15 ceros. Sí. Y cuando la burbuja especulativa, la misma que estamos viendo ahora, pero mucho más grande, llegó a dominar a Estados Unidos y las economías del mundo, lo más importante, obviamente, fue alimentarla. Entonces, entre otras cosas, eso produjo un agudo ascenso en el valor de los bienes raíces para proveer esta riqueza, entre comillas, que pudiera luego convertirse en deuda hipotecaria y después en una variedad sin límite de valores que serían usados con mucho apalancamiento para jugar en los mercados de derivados. Y para mantener este flujo de la deuda hipotecaria, cuando los precios se dispararon igual que ahora en la estratosfera, los banqueros relajaron en varias ocasiones los requisitos para otorgar préstamos para la compra, por ejemplo, de la vivienda. Entonces, este proceso, impulsada por los bancos del mercado de derivados, finalmente se estalló, igual que va a estallarse ahora mismo, pero repito la diferencia, que en 2007-2008 existía un esfuerzo coordinado entre todas las economías del mundo para salvar el mundo. Ahora esto ya no es posible porque no hay herramientas económicas para hacerlo. Entonces, a esta situación se les describió falsamente como la crisis subprime o la crisis de Lehman Brothers, pero lo que era en realidad era la agonía del sistema financiero, la misma agonía que estamos viviendo ahora, pero repito, a nivel infinitamente más grande. Entonces, ¿qué pasó? Te recuerdo que a mediados del año 2007, el fracaso de dos fondos, uno de ellos, Bear Stearns, fue señal del colapso del mercado global de valores,
Y de esto da una película que se llama The Big Short. Sí. Es una película maravillosa, la gente debería verlo porque ahí Está Brad él, Pitt y está está Brad el que Pitt, hizo Batman, sí, sí. ¿cómo se llama? Christian Bale, Christian Bale. Christian Bale, Muy buena, sí. efectivamente. Entonces la película le explica absolutamente lo que está pasando y lo que está pasando. Y si la gente quiere entender lo que les viene encima, sugiero ver esta película. Entonces cuando se quebraron, Sí. digamos, los dos fondos de Bear Stearns, de este mercado global de valores, porque los especuladores se dieron cuenta de que el juego había llegado a su fin y empezaron a tratar de cobrar sus ganancias. Entonces, la demanda por los títulos especulativos, porque son especulativos, se terminó rápidamente. Esto provoca que los avales nominales se desplomaron y el mercado, que había crecido de manera absolutamente fenomenal y exponencial a través de este apalancamiento, empezó a colapsarse en una implosión de apalancamiento reverso. Entonces los especuladores habían pedido prestados billones de dólares para apostar y apostaron en que ganarían lo suficiente para, uno, pagar los préstamos o incluso tener grandes ganancias atractivas. El juego funcionó por algún tiempo, pero no tardó mucho en convertirse en una porquería cuando el mercado se congeló. Y de pronto los especuladores, los mismos que estamos viendo ahora, los hedge funds que han perdido la semana pasada, que era 10,000 millones de dólares con esta tienda de juegos y 70,000 millones a lo largo de la semana de otros fondos también, o sea, se encontraron perdiendo sus apuestas y no hubo ganancias para liquidar los préstamos y por lo tanto perdieron por un lado y por el otro. Entonces los activos comenzaron a evaporarse, desaparecer por billones y los preocupados prestamistas, se está hablando a nivel mundial, exigieron más y más colateral por las llamadas del margen, lo que se llama margin call, otra película maravillosa. Que sugiero a la gente que vean tanto ¿cómo se llama? The Big Short como el Margin Call. Sí. Son dos películas excelentes con Jeremy Irons. Entonces, esto provocó ventas de activos que deprimieron más los precios en una suerte, digamos, de espiral viciosa de apalancamiento inverso. Entonces, la solución que adoptaron los bancos centrales para enfrentar este golpe fue inundar los mercados financieros con muchísima liquidez, es decir, lo mismo que estamos viendo ahora, a través de una serie de recortes en las tasas de interés y también lo inyectaron en efectivo. Y aunque habían jurado imponer una disciplina en los mercados, los bancos centrales capitularon rápidamente al verse bajo una presión como nunca de pérdidas enormes en medio de un pánico hiperinflacionario generalizado. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, el problema principal para toda esa gente es en 2008 se explosionó el sistema. De hecho, la crisis de ese año fue una, digamos, copia de la crisis de la Gran Depresión, que comenzó con el colapso del mercado de valores en Estados Unidos en octubre del año 1929. Y en la primavera de 1930 hubo un shock deflacionario. Y la crisis empezó este mismo año. Entonces, la gente que piensa que el colapso significa hoy se colapsa y terminó, no funciona así. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una copia y pega de la crisis de 1929. Y esto no tiene solución. ¿Y te recuerdas el rescate bancario en 2009? Cuando fue la verdadera razón por la que se rescató el sector bancario en quiebra, porque podían rescatarlo, porque todavía existían sistemas para salvarlo. Y en este momento no. Por ejemplo, en España, Antonio, Mariano Rajoy, el presidente del país en aquella época, usó todo el dinero de las pensiones de los contribuyentes españoles para salvar el sector bancario español en quiebra. Ahora ya no hay dinero, la gente no cobra pensiones. De hecho, el verano pasado había 3 o 4 meses donde la Seguridad Social Española dijo que no podía pagar la Seguridad Social. Fíjate, la gente no tenía dinero ni para comer. Ahora, Wall Street, el gobierno estadounidense, de verdad tenía en mente salvar a Estados Unidos, como dijeron en aquella época y como justo lo que están diciendo ahora mismo, es decir, copia y pega. Porque al público se le ocultó que había una razón mucho más siniestra para este colosal y fraudulento rescate, porque bajo la apariencia de un plan para salvar la economía, los banqueros transfirieron a libros del gobierno enormes cantidades de deuda de manos privados provenientes de bancos y otras poderosas empresas, porque como la economía se estaba viniendo abajo, esta deuda resultaba absolutamente impagable.
Y ahora la deuda es infinitamente más absolutamente impagable, porque estamos hablando de una cosa de 4.000 trillones o 4 cuadrillones, en inglés 4 y 15 ceros, de deuda. Esto significa que no hay máquina que pueda imprimir este dinero y no hay forma de salvar el gobierno o gobiernos o el sistema financiero mundial, que está así de quebrarse. Y esto, desafortunadamente, porque la gran mayoría de las personas, en vez de escuchar cosas donde te explican que 2 más 2 es 4, prefieren escuchar los medios de masa que te explican que 2 más 2 es menos 4. Y la O, consecuencia es muchos países y muchísimas millones de personas perderán absolutamente todo lo que tiene ahorrado a lo largo de su vida. Lo mismo que pasó a nosotros en la Unión Soviética, que un día acostamos en un país que se llama la URSS, el día siguiente nos despertamos en un país que se llama Rusia, y la gente ha ido al banco para descubrir que 40% de esta población de 150, de hecho 350 millones, la Unión Soviética, de personas, 40% de la población de un día para el otro perdieron 100% de todo lo que habían ahorrado a lo largo de sus vidas. Lo mismo, pero peor, va a pasar ahora. Tienes dinero en el banco, sácalo, porque los bancos están quebrados. Y la gente me puede decir, no, pero hay un fondo que garantiza tanto dinero. Este fondo no va a funcionar cuando tú tienes el mundo entero quebrado. Es decir, una cosa se quiebra un pequeño entidad bancaria, todos los otros bancos, por la necesidad de estabilizar el sistema y crear esta ficción de que el sistema está estable, van a salvar el banco, y obviamente si alguien pierde dinero, el gobierno te lo devuelve, pero no cuando todos los bancos están quebrados. Entonces, si tú tienes dinero en el banco, sácalo. Primero. Segundo, en este momento, tipos de interés, imagínate que tú tienes 10.000 euros o dólares en la cuenta bancaria. Entonces, en este sentido, estos 10.000, tú estás ganando como mucho 1% de intereses, pero tú estás pagando la inflación unos 3%, 3,5%. Es decir, por tener dinero en el banco y dejar que el banco lo use, tú estás perdiendo anualmente 2,5%, 3%. ¿Para qué? Invierte este dinero en cosas que te van a dar beneficio, como que, por ejemplo, hay muchas cosas. Tú puedes invertir en empresas espaciales, tú puedes invertir en tierras, tú puedes invertir en empresas de agua, tú puedes invertir en empresas de alimentación, tú puedes invertir en oro y plata física, que es mucho más fácil. Incluso compras monedas, fíjate. Si tú, yo había comprado la última vez que compré moneditas de plata. De hecho, si te acuerdas, Antonio, sí. en el webinar anterior estaba enseñando a la gente monedas de plata. Pues esas monedas de plata lo había comprado por $24 americanos. Ahora mismo, ayer, justo con lo que estamos viendo ahora mismo, la rotura del mercado ficticio de ETFs, es decir, del mercado de plata imaginaria, que solo existe en una hoja de papel, y la plata física, que la monedita de plata que yo compré por 24, ayer lo estamos vendiendo en Estados Unidos por 45. Es decir, yo gané la diferencia, es decir, casi 100% de diferencia, 78% en cuestión de meses. Esto por una moneda. Si tú tienes mucho, tú estás ganando mucho, muchísimo más que estarías perdiendo teniendo dinero en la cuenta bancaria. Claro. Esto es uno de los muchos consejos. Yo no pretendo salvar la humanidad. Mi consejo es a la gente que nos quieren escuchar. No hay tiempo para salvar a todos, y no hay tiempo para intentar de convencer a la masa social que esto es verdad y lo que cuentan los medios mentiras. Solo necesitamos masa crítica suficientemente grande para que la gente pueda contarlo a sus amigos, sus familiares, y los familiares a sus amigos, sus familiares, y muchos no van a creer, muchos van. Pareciera que es visible para todos una guerra de información increíble la que estamos viviendo. No sé si esto es un síntoma también de la guerra entre élites. Y también estamos viendo, no sé si te has dado cuenta, pero se está haciendo cada vez más encarnizada la guerra entre Apple y Facebook. Apple, que de alguna manera quiere ya acabar con esta indiscriminada acceso de Facebook y otras compañías a la data pues de la gente, de los clientes, y Apple buscando con su nuevo sistema operativo darle una especie de parado a esto, pero esto va a acabar con empresas como Facebook, que viven de la publicidad y del acceso a la data. Entonces hay una guerra enorme ahí entre ellos dos, y una guerra de información también en general. Esto, ¿cómo lo ves tú?
Mira, lo que tú estás comentando de Apple o de Amazon, podemos hablar de lo mismo de Amazon, de Walmart, es la lucha por la supervivencia entre la élite, porque si antes tú tenías suficiente donde esta élite mundial podría sentarse en una mesa metafórica, ¿no? Del poder mundial y dividir el mundo, esto es para ti, esto es para mí, esto para nosotros, esto gobernamos a través de los tesoros, etcétera. Ahora ya esto ya no es posible, porque no hay para todos. Y no solo no hay para todos entre nosotros, los seres normales de la calle, sino no hay para ellos. Esto es un fenómeno que no empezó ahora o el año pasado. Yo he comentado esto, lo he explicado muchas veces. Si tú tenías entre 1944 y 1991 dos modelos económicos, uno capitalista occidental y otro socialista soviético, que convivían de alguna forma entre sí el periodo de posguerra hasta la caída de la Unión Soviética. En 91, y el Occidente controlaba 60% del mercado, el mundo socialista con Rusia, la Unión Soviética a la cabeza 40%. Cuando se quebró la Unión Soviética, el Occidente se hizo con los 40%, se expandió hacia su territorio y sobrevivió, porque también el Occidente en finales de los años 70 tiene un problema muy grave. Su modelo había acabado y no había dónde expandirse porque los 40% del mercado socialista estaban en las manos de la Unión Soviética, apoyado por arsenal nuclear fantástico. Entonces, solo con la quiebra de la Unión Soviética, esa gente podría expandirse. Occidente vivir a costa de ellos entre 91 y el año 2006-2007. Cuando llegamos a 2007-2008, otra vez lo que llamaron la crisis de subprime, Lehman Brothers, era el fin del modelo actual, Bretton Woods, el modelo capitalista actual, basado en crecimiento ilimitado. Y llegado al año 2021, cuando este enfermo capitalista ya está en su lecho de muerte desde el año 2008, ya no hay nada que pueda salvarlo. Es cuestión de ahora mismo, dice el médico a la familia, ustedes tienen que estar ahí, el paciente puede morir mañana, dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, pero de esto ya no hay salida salvo con la mano de Dios. Entonces, lo mismo podemos decir en este momento a nivel planetario, no hay para todos. Esto incluye tanto Amazon como Apple, como IBM, como otras grandes empresas. Si la lucha antes era entre ellos y nosotros, ahora la lucha está entre ellos por definir, porque cuando te empiezas con 128, luego vas a 64, como si fuera un torneo de tenis, y llegas ahora que tienes 8, 4, 2, y ahora alguien tiene que quedarse a coste de los demás. Y es justo lo que estamos viendo, es absolutamente normal, porque el capitalismo necesita solo poder sobrevivir a base de expansión infinita que no puede existir en un planeta que es un globo terráqueo redondo y limitado. Ahora, hablando del tema de los medios, estamos viendo cómo manipulan, obviamente, a la gente. El ciudadano medio se encuentra, digamos, en un estado de incertidumbre, que también es obvio, no sé si sabes por qué lado correr. Por aquí tienes guerra, por aquí tienes COVID, por ahí tienes nueva cepa que viene de Sudáfrica o donde sea, por ahí tienes terroristas, ahí está todo cerrado, ahí está también cerrado, y si no está, están cerrando, ahí para salir necesitas tests de COVID, etcétera, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, esta incertidumbre hábilmente mantenido por los medios de comunicación que forman parte obviamente de la élite mundial, convencidos en el contexto de estos discursos de diversas figuras de autoridad de que el coronavirus corre el peligro global para todos nosotros. Y todo esto frente a esta creciente falta del dinero y una burbuja planetaria a punto de explotar. Entonces, según las estadísticas recopiladas en muchos países del mundo, en cualquier condición, incluso en las más difíciles, entre 12 y 20% de las personas conservan el autocontrol y la capacidad de actuar de forma clara y decisiva de acuerdo con la situación. Es decir, 1 en 5 personas. Y después tenemos aproximadamente entre 60 y 75%. El estrés prolongado causa no solo ataques de pánico, fobias, parálisis de la voluntad, sino que también conduce a enfermedades somáticas de diversos grados. Y esto es lo que también estamos viendo, la cantidad de gente que está muriendo no de COVID, sino de las consecuencias de estar en este mundo donde tú no entiendes absolutamente nada, como el efecto de estar en una batidora perpetua. Entonces, comprender la naturaleza del estrés
y sus consecuencias nos permite concluir que las guerras de información, llamámoslo como quieras, 1.0, 2.0, 3.0, o las operaciones psicosomáticas, tiene como objetivo desencadenar tensiones poderosas que afectan a millones de personas. Y esto también lo estamos viendo, y también estamos viendo cómo lo ocultan los medios de comunicación. Incluso un análisis, es decir, preliminar de las operaciones psicosomáticas revela varias tecnologías que están usando contra nosotros. Y esto también es muy importante para que los oyentes lo entiendan, para entender contra quién estamos luchando. Por ejemplo, en primer lugar, se trata de cascadas de información. Y estas cascadas de información ocurren cuando los individuos, tomando decisiones o eligiendo un modelo de comportamiento, copian el comportamiento de otros participantes de que han tomado una decisión sin tener en cuenta su propia información. Y por eso estamos viendo cómo en las redes sociales, que sea Twitter o donde sea, la gente que apoya una, digamos, visión de cómo tratarse con el tema de la encerrona, esta que están haciendo ahora mismo, que ya hay estudios de todos los grandes centros médicos que te explican que no funciona, es contraproductivo. Pero cuando tú tienes uno que toma la decisión y lo promueve, los demás se juntan porque la fuerza del grupo. Y mientras más participantes han hecho, digamos, la misma elección, adoptado el mismo estereotipo de comportamiento, más voluntariamente los seguirán otros individuos aún sin decidir. Y todo esto es fácil de entender también, porque cuando tú tienes el sistema de educación de Bolonia, que destruye la capacidad de un ser humano de pensar de forma platónica, de imaginar, de ponderar, entonces es fácil de poder conocer una masa aborregada de seres humanos que tiene que seguir las pautas que le promueven de la óptica del gobierno o los medios de comunicación o de los líderes de opinión. De hecho, la tecnología, si estamos hablando de estas tecnologías de las cascadas de información, es una herramienta extraordinaria para generar comportamientos gregarios, digamos, como la única posible. Luego de que, por ejemplo, una comunidad bastante cerrada se consolida en torno a la opinión de, por ejemplo, influencer, dentro del efecto, esta cámara de resonancia, que es un funcionario ingresa al área formulando las acciones que los miembros de la comunidad deben tomar de acuerdo con los hallazgos de este influencer y el consenso general alcanzado. Y esto también es fácil de ver. La cantidad de gente, sobre todo los grandes estrellas de música, de Hollywood, los líderes de opinión populares que están ahí diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, como esta masa social les va a seguir, porque esto siempre ha sido la cultura de culo veo, culo quiero, entonces, digamos, este punto de vista oficial orientada a la implementación de determinadas acciones, se sostiene en un consenso previamente alcanzado dentro de los grupos como resultado de estas acciones, de estos, ¿cómo vamos a llamarlo?, gurús informativos. Entonces, en el marco de la operación especial psicosemática global, porque es absolutamente global, la tecnología de infocaos se utiliza activamente. Y su ciencia es bastante simple, pero su aplicación es pero muy efectiva. Cualquier información veraz, pero desfavorable o indeseable para los organizadores de una operación especial, que puede ser COVID, puede ser guerra, puede ser quiebra sistémica, económica, puede ser lo que tú quieras. Sobre todo si estamos hablando de información de carácter fáctico, respaldado, entre otras cosas, por informes científicos, se detecta instantáneamente utilizando motores de búsqueda avanzados y se hace ruidoso intencionalmente. Es decir, para eso tú tienes los algoritmos. Y al mismo tiempo, digamos, las falsificaciones no se utilizan necesariamente para crear ruido. Los juicios contradictorios sobre el tema del ruido funcionan muchísimo mejor. Pero, digamos, en una situación específica con coronavirus, por ejemplo, los discursos de los expertos, ¿no? Los expertos conocidos a nivel del mundo, tú vas a verlo, son muy pocas veces o muy excepcionalmente pocas veces van a ver una persona así entrevistando en los medios de masa. Con las pantallas de televisores, los ordenadores, los teléfonos inteligentes están llenos de estos médicos de diversas especialidades, pero no son virólogos,
sino políticos, funcionarios de estados, aspirantes, etcétera, analistas, etcétera. Y como resultado, la población se encuentra en una situación de falta global de información confiable. Entonces, o tiene un tipo como Fauci, que es un miembro absolutamente ya del partido de Un este burócrata, partido sí. global planetario de la élite liberal banquero financista. Entonces, todo lo que él dice, por eso tienes a este Fauci 24/7 en todos los canales de televisión, y lo que él dice es misa. Y obviamente ocultan sus vínculos con todos los experimentos a nivel de virus raros, a nivel de esta, por ejemplo, el Fauci y algunas personas vinculadas al laboratorio de Wuhan, y sobre todo el tema de intentar ver cómo funciona, por ejemplo, este tipo de cosas con murciélagos. Es decir, Fauci estaba en toda esta operación desde el principio, pero todo esto está ocultado por el nivel de la élite planetaria. Por eso digo que la gente está en una batidora perpetua sin poder sacar una información verdadera, porque la información que les da o es contradictoria a propósito, o está polarizado el propósito, o usan, digamos, estos líderes de opinión, que pueden ser figuras ficticias, inventadas, promovidas por la élite con el objetivo de desinformar a la masa planetaria. Y en esto estamos. Entonces, cuando alguien como yo, como tú, como cualquiera con dos dedos de frente explica con lógica aplastante que 2 más 2 es 4, se ríen, se parten de la risa diciendo que estás loco. ¿De dónde sacaste esta información? No está en la portada de New York Times. Y digamos, la respuesta mm, que lo ha visto yo no sé cuántas miles de veces. Sí. Y bueno.